Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es la clase en la que estábamos, la clase anterior, donde estábamos analizando lo que era nuestra barra de herramientas de inicio, en la cual nos va a permitir manejar cada uno de los datos que nosotros vamos a ingresar en nuestras celdas. Recuerden que por ahí nos quedamos viendo la parte de funciones y cabe destacar que hay infinidad de maneras de, de funciones de las que ustedes van a poder hacer uso para manejar lo que son las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas, como ya lo comentamos. Entonces, es importante continuar con los ejemplos, es importante continuar practicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Practicar, poner ejercicios y continuar con los siguientes temas para que el día viernes podamos conectarnos y analizar dudas, analizar preguntas que ustedes tengan. Entonces, como bien se los comenté en la clase anterior, recapitulando, recuerden que toda fórmula debe de llevar el signo de igual, debemos de usar los paréntesis para poder priorizar cada una de las operaciones que nosotros vamos a hacer, ya que de acuerdo a lo que les comenté, las operaciones aritméticas dentro de Excel siempre van a tener una prioridad, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va después? Y eso va a permitir obtener los resultados que ustedes necesitan. Bien, y después de ello pues vimos también que las fórmulas pueden contener más de una función y pueden aparecer funciones anidadas dentro de la fórmula. Poco a poco vamos a ir, poco a poco vamos a ir viendo esta forma de anidar operaciones, ¿no? De combinar una suma, una resta, un porcentaje, una división en una misma fórmula, ¿no? Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que vayan ustedes a realizar. Hay funciones matemáticas, como ya lo dijimos, trigonométricas, estadísticas, financieras, texto, fecha, hora, lógicas de base de datos, de búsqueda, ¿no? Eso también lo mencionamos. Bien, dentro de las funciones que se manejan dentro de la barra de Excel, que ahorita lo vamos a ver, está la parte de autosuma. Ya por ahí en la clase anterior de repaso que tuvimos en el instituto, algunos compañeros pudieron hacer uso de ella. Entonces, esta función de autosuma, que ahorita vamos a ver dónde está ubicada y cómo se aplica, es una función que permite o se puede escribir directamente en la celda si conocemos su sintaxis. Pero Excel dispone de herramientas que facilitan su tarea. En la pestaña de inicio o en la de fórmulas encontrarás el botón de autosuma que nos permite realizar la función suma de forma más rápida. Es decir, que no vamos a ir igual celda tal más celda tal más celda tal más celda tal. Hay varias formas de obtener ese resultado. Entonces es lo que vamos a analizar ahorita. Y también cabe destacar que con ese botón tenemos acceso también a otras funciones utilizando la flecha de la flecha de la derecha, que es lo que les comentaba y que ahorita vamos a ver. Al hacer clic sobre esta aparecerá la lista desplegable de la imagen. Y podremos utilizar otra función que no sea dentro de la misma barra de la que estamos hablando de inicio. Estoy hablando aquí de todas esas funciones de forma teórica. Ahorita lo vamos a ver de forma práctica. Bien, lo que les comentaba, dentro de nuestra barra de inicio ya vimos que podemos cortar, pegar. Por ejemplo, si yo quiero copiar un dato que tengo en esta celda, en la celda C4, lo que puedo hacer es selecciono o me posiciono en la celda, le doy copiar y lo voy a copiar a donde yo lo requiera, ¿no? En este caso, es copiar y lo voy a pegar a donde yo lo requiera. Por ahí tengo problemas con los botones de mi
de mi compu. Entonces, bien, esa es una forma. Lo podemos hacer con la barra de herramientas que tenemos aquí, o simplemente lo podemos hacer con nuestro botón secundario. Nos posicionamos sobre la celda, le damos copiar y nos posicionamos donde lo queremos pegar y le damos pegar. Eso es con nuestro botón secundario. Y obviamente también con nuestra barra de herramientas hacemos la misma mecánica y copiamos y pegamos. O cortamos. También podemos cortar. En este caso, si yo quiero usar la barra de herramientas, le doy cortar y lo voy a pegar donde yo lo necesito. Bien. Entonces, por ahí ya más adelante vamos a ver en cuanto a copiar y pegar qué características tiene la celda donde yo voy a copiar ese dato, ¿no? Porque cabe mencionar que muchas veces tenemos fórmulas en una celda y al momento de copiarlas, pues ya no es que no las cambie, sino que no les damos el pegado que requiere la celda para poder traerse los datos tal como los requiere para que funcione la hoja, la celda como estaba funcionando en su otra posición. Bien, de ahí vimos lo que eran las letras, tipos de letras, colores, justificado. Y de ahí estábamos viendo en la clase pasada lo que era la forma de personalizar los datos dentro de nuestras celdas, ¿no? De darles un formato. ¿Para qué? Para modo de que se pueda entender la información, para modo de que se pueda manejar la información. Entonces hablábamos de que podemos seleccionar nuestros datos, le podemos dar signo de pesos, separador de miles y cabe mencionar, como lo vamos a ver aquí y en el otro video, que hay distintas formas de acceder a o hay 3 formas de acceder a este formato que nos permite manejar la información de forma más entendible. Aquí tenemos a esta flechita de la que hablamos teóricamente, que también nos permite acceder a general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, etc. Todos esos formatos que nos va a permitir aplicarlos a la celda. También tenemos aquí con esta flechita que también nos puede presentar general, número, moneda, contabilidad, fecha, etc. También tenemos con el botón secundario, apretamos el botón secundario y le damos formato de celda. Todo eso nos va a permitir manejar la información que tenemos dentro de nuestra hoja de cálculo, nuestra hoja de Excel. Bien. Y en cuanto a lo que les mencionaba de la autosuma, que es importante porque por ahí en la práctica anterior se les quedó una práctica donde ustedes tenían que hacer una sumatoria. Para muchos ya es familiar el uso de esta información, sin embargo, cabe mencionar que otros pues es nuevo el manejo de todos estos formatos, de todas estas fórmulas y no identifican cómo hacerlo. Por ejemplo, yo pedí que se hiciera una suma, la forma tradicional sería, bueno, pues selecciono cada celda, le doy el signo de más y voy seleccionando uno por uno. ¿Ok? Ahí está. Esa es una manera. Otra manera es seleccionar mis datos y me voy a lo que estábamos viendo ahorita, que es autosuma, que me permite sumar todas las celdas que yo estoy seleccionando. Ahí tengo mi suma. Esa es otra manera. Otra manera también de realizar una suma dentro de la hoja de Excel es con el signo de igual, suma, abro paréntesis y le doy sumar. Cierro paréntesis y observen la cantidad que me da. No tiene formato, estas cantidades no tienen formato. Vamos a darle formato de signo de pesos y separador de miles. Recuerden que es aquí. Y también acá se la voy a dar. Bien, ahí está. Bien, entonces aprovechando la situación que quiero mostrarles ahorita del por qué me sale ese resultado y compararlo con otro, miren lo que también podemos hacer en Excel, que a veces es muy útil. Con el botón secundario
selecciono el botón secundario y me va a aparecer esta barra donde dice que puedo copiar, que puedo cortar, que puedo insertar, eliminar y todo el show. Bueno, yo me voy a posicionar, quiero insertar una columna entre H y J. Quiero insertar una columna, entonces como quiero insertar una columna entre H y J, me voy a posicionar en la letra I y le voy a dar con el botón secundario, me despliega el menú y le doy en insertar. Ahí ya lo que hizo al momento de insertar, obviamente, pues mi información que yo tenía en I la movió a J. Entonces voy a copiar estos datos, ya vimos cómo podemos copiar. Copio estos datos a manera de mostrarles lo que quiero mostrarles, algo que tienen que tener presente siempre. Le doy copiar, le doy pegar y tengo los mismos datos. Sin embargo, observen lo siguiente. Le doy, selecciono mis datos y le doy sumar. Cabe mencionar que son las mismas cantidades y el resultado es distinto. Porque algo que ustedes deben de tener siempre presente es qué datos van a ocupar. Cuál va a ser su rango de selección para la operación que vayan a realizar. Cuál va a ser su rango, el que van a utilizar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo aquí, si me posiciono con mi mouse y con mi cursor dentro de la fórmula, aquí arriba, me está seleccionando los datos que yo llamé. ¿Qué celdas llamé? Si se dan cuenta, dejé fuera la celda H5, que también contiene un dato. Es por eso la diferencia entre H, de la sumatoria entre H e I. ¿Por qué? Porque no seleccioné todos mis datos. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes vayan a realizar ese tipo de operaciones, porque muchas veces por las prisas no nos cercioramos de qué es lo que estamos realizando, lo que estamos seleccionando. Y eso nos va a permitir tener resultados no esperados o erróneos dentro de la información que nosotros estamos manejando. Bien, es importante también comentarles que detallitos como borrar, como mover celdas, como cómo puedo hacer la celda más ancha, todo eso lo pueden ir ustedes practicando de forma que vayan conociendo todas esas formas que ustedes le pueden ir dando a su hoja de cálculo. Ya vimos ahorita cómo insertar, cómo copiar, cómo pegar, cómo hacer una sumatoria de distintas formas. Ya vimos cómo es ir uno por uno, ya vimos cómo es usando la fórmula de suma y ya vimos también cómo podemos hacerla con el formato o la función de autosuma que tenemos dentro de nuestra barra de inicio, que nos va a permitir agregar la sumatoria de la celda que nosotros, del rango de celdas que nosotros estemos seleccionando. Bien, vamos a ir poco a poco. Ahorita vamos a hacer prácticas, vamos a hacer más prácticas para reforzar todas estas características que estamos viendo de nuestra barra. Recuerden, de inicio, que es toda esta que contiene fuente, alineación, números, con formato para celdas, estilos y cómo manejar todos estos aspectos de celdas, de funciones para las celdas, Entonces, voy a subir 2 videitos. En el siguiente habla ya un poquito más de lo que es personalizar los datos que contienen las celdas. Sin embargo, si se dan cuenta, vamos aún en la barra de inicio. En la barra de inicio. Y bien, también les mostré 3 formas de acceder a lo que es nuestra formato de celda. Cómo podemos hacer nuestro formato de celda. Y si se dan cuenta, solo hemos visto general, número, moneda
Y nos falta por ahí, no menos importante, ver el tema de fecha, porcentaje, todos esos datos que nos van a permitir manejar de forma más organizada la información. Cabe destacar que ahorita en el siguiente videito vamos a ver un poco de lo que es personalizar nuestra celda. Entonces, eso no quiere decir que ya nada más vayamos a ver eso. Vamos a ir como que viendo uno de arriba, uno de abajo, para que vayamos entendiendo todas estas formas de manejar los datos dentro de Excel. Bien,